Hola mi gente, si están en este video es porque quieren saber cómo inicia finalmente el brutal ataque de Light contra la isla Oni. Hoy seremos testigos de cómo arranca su venganza contra los traidores y especialmente contra su gran objetivo, Oboro. Pues hoy les traigo todo este enfrentamiento épico directamente desde las páginas del manga. Así que, sin más que añadir, comencemos. La historia avanza varios años después de la masacre del grupo Cofre Dorado. Oboro ha pasado todo este tiempo recorriendo el continente, buscando desesperadamente a un individuo poderoso que posea el poder absoluto para copiarlo con su espejo. Sin embargo, su cacería se ve interrumpida cuando recibe un mensaje urgente del jefe del clan Shimobashira. Me gustaría hablar contigo directamente, lo que lo obliga a navegar de regreso a la nación de la isla Oni. Vemos a Oboro en la cubierta del barco, con una expresión de fastidio, aunque sospecha que la reunión podría tratar sobre la orden de buscar un maestro, algo que le interesa poco. Decide obedecer por puro pragmatismo político. No quiero molestar a los altos mandos, así que no tengo otra opción, incluso si es una molestia. Mientras el barco avanza, Oboro reflexiona sobre su historial con la organización Reunión de las Razas. Recuerda fríamente el evento de hace un año en El Abismo, donde participó en la supuesta ejecución de Light, a quien consideraban un falso maestro. Sin embargo, admite que la misión ha sido un fracaso desde entonces. Mientras buscaba individuos poderosos, no ha encontrado ni un solo fragmento de información sobre estos maestros. Su mente regresa a la figura que lo atormenta desde la infancia. Al analizar la definición de lo que buscan, un ser tan fuerte que es monstruoso, a pesar de ser humano, llega a una conclusión lógica. Ese hombre vestido de negro podría ser uno de esos maestros. Mientras sostiene el espejo y observa su propio reflejo, Oboro deja claro que su lealtad hacia la Reunión de las Razas es nula. Admite internamente: no estoy particularmente preocupado sobre la existencia de los maestros en sí mismos. Lo que quiero es una fuerza abrumadora como la que tenía ese hombre vestido de negro. Su desesperación por el poder es tal que ha perdido cualquier escrúpulo moral o racial, llegando a una conclusión peligrosa. No me importa ni siquiera si es un monstruo, siempre y cuando tenga poder absoluto. Finalmente, al ver la isla acercándose, muestra su desprecio por su propia patria, convencido de que allí no hay nada para él. No encontraré tal cosa en la nación de la isla Oni. Necesito terminar esto rápido y regresar al continente. Oboro cambia instantáneamente su actitud al entrar en la sala de audiencias. Con un tono respetuoso y formal, se presenta: Mitsuhiko-sama, es un placer conocerle. Mi nombre es Oboro. Luego, adula al líder con palabras que contrastan totalmente con sus pensamientos anteriores. Me honra profundamente contemplar el noble rostro de aquel que gobierna el clan Shimobashira. La reunión comienza con Mitsuhiko, el líder del clan, disculpándose primero por no haber ido él mismo. Originalmente tenía la intención de ir yo mismo a verte, pero varios asuntos me han mantenido preocupado. Solo después de esa excusa, agradece el viaje de Oboro e intenta relajar la tensión. Agradezco que hayas venido hasta aquí, así que no estés tan tenso. Hablemos con libertad. Sin embargo, el tono cambia. Bruscamente, Mitsuhiko deja su taza de té y corta la conversación para añadir inmediatamente: y pasemos al tema principal. Finalmente, mirando a Oboro a los ojos, lanza la verdadera bomba. Oboro Dono, ¿qué te parecería unirte a nosotros? Oboro, completamente descolocado por la oferta, solo atina a repetir confundido: ¿unirme a ustedes? Mitsuhiko no se conforma con el poder político actual. Declara abiertamente: el clan Shimobashira tiene la intención de comandar al dios Oni. Gobernaremos no solo la nación de la isla Oni, sino también todo el continente. Vemos el primer plano de Oboro, quien reacciona con un gestazo de sorpresa. Mitsuhiko continúa su revelación, preguntando primero si Oboro conoce el mito fundacional de su nación. Ante la respuesta afirmativa, pero nerviosa de Oboro: sí, el líder suelta una verdad que sacude los cimientos de lo que conocen.
Eso no es solo un cuento de hadas, es la verdad. El dios Oni realmente existe y está sellado. Oboro no puede ocultar su incredulidad. Ni de broma, eso no puede ser. Pero Mitsuhiko no le da tiempo a procesarlo y comienza a narrar la verdad oculta de la historia de la isla. Explica que originalmente el objetivo de la nación era debilitar a este dios para mantenerlo controlado. Sin embargo, todo cambió cuando descubrieron el continente. Pero, después de enterarnos del continente y descubrir que otras razas habían construido naciones altamente avanzadas, explica Mitsuhiko, revelando que el miedo a ser invadidos llevó al clan Kamijou de esa era a tomar una decisión drástica. Se les ocurrió una cierta idea para evitar la conquista. La brillante idea del clan Kamijou para protegerse del mundo exterior fue atroz. Decidieron dejar de contener a su deidad y en su lugar convertir al dios Oni en una arma estratégica. Para lograrlo, necesitaban revertir el daño que ellos mismos le habían causado durante siglos. Mitsuhiko explica el terrible precio que pagaron. Para restaurar el poder debilitado del dios Oni, liberaron el sello en su cabeza y comenzaron a ofrecer sacrificios. Mitsuhiko explica la lógica simple pero cruel detrás del ritual. Al ofrecer sacrificios, el poder debilitado del dios Oni podría restaurarse. Cuantos más sacrificios se ofrecieran, más poderoso se volvía el dios Oni. Oboro, dándose cuenta del defecto fatal del plan, interrumpe horrorizado. Pero eso significaría que el dios Oni revivido destruiría la nación de la isla Oni. Para su sorpresa, Mitsuhiko confirma esta sentencia de muerte con absoluta calma. Correcto. Sin embargo, en algún momento los investigadores de nuestra nación descubrieron un método para controlar completamente al dios Oni, y eso es... Mitsuhiko explica que la clave para dominar a la bestia es inscribir maldicias de esclavitud en los sacrificios que ofrecemos al dios Oni. El líder detalla que esto no fue casualidad, sino el fruto de años de estudio. Se introdujeron conocimientos y técnicas del continente, y a medida que avanzaba la investigación, el control completo del dios Oni se hizo posible. Mitsuhiko detalla cómo esta locura se convirtió en política de Estado. El clan Kamijou y el clan Shimobashira comenzaron a cooperar, uniendo fuerzas para que el plan de usar al dios para gobernar todo el continente avanzara. Con una sonrisa de triunfo, el líder anuncia que el largo esfuerzo ha dado frutos. Después de muchos largos años, el dios Oni está ahora casi completamente bajo nuestro control. Revela además la gravedad de la situación actual. Ya no hay vuelta atrás, pues hemos liberado el sello en su torso y hemos comenzado la etapa final de controlarlo completamente. Sin embargo, Oboro, siempre astuto y desconfiado, no se deja deslumbrar por el discurso y hace la pregunta clave. ¿Por qué me estás contando algo tan confidencial? Con calma inquieta menciona a una figura clave. La princesa doncella del santuario, Yotsuha, se ha encariñado contigo en los últimos meses y han estado intercambiando cartas, ¿verdad? Oboro, manteniendo su fachada profesional y fría, intenta desestimar cualquier conexión emocional alegando que es puro trabajo. Solo estoy reportando la información que he encontrado investigando a individuos poderosos. Sin embargo, el líder le pregunta para confirmar sus sospechas. Con tu aprobación, hemos revisado el contenido de tu correspondencia. Ella confía en ti. La intención siniestra detrás de esto se hace clara de inmediato. Quiere explotar esa confianza para asegurar que ella no pueda escapar. El líder sentencia el precio definitivo para obtener su arma de guerra. El control completo del dios Oni se logrará sacrificando a la princesa doncella del santuario, Yotsuha, y a su hermana menor, Ayame. Mitsuhiko confirma el método macabro. La forma de controlar completamente al señor Oni es ofrecer sacrificios inscritos con maldiciones de esclavitud. El líder admite sin remordimientos. Hemos ofrecido esclavos humanos y a nuestros propios criminales durante muchos años. Finalmente, revela el éxito de su propaganda. Todo el mundo vive engañado creyendo la mentira de que estaban destinados a debilitar al señor Oni, cuando en realidad estaban fortaleciéndolo para esclavizarlo. El líder revela que las princesas doncellas del santuario, debido a su poderoso linaje, son la clave maestra del ritual. Fueron grabadas con maldiciones de esclavitud y ofrecidas como sacrificios.
La sentencia de muerte cae sobre las hermanas actuales. El líder detalla fríamente la escala de poder que obtendrán con cada muerte. Al sacrificar a la princesa Yotsuha, controlar al señor Oni será posible. Pero la ambición no tiene freno. Añade que, al sacrificar a su hermana menor, Ayame, ese control se volverá aún más fuerte. Con una muesca de desprecio, comenta sobre la euforia de sus rivales. El clan Kamiyojo debe estar en la luna. Su sueño de conquistar el continente es casi realizado. Sin embargo, eso no sucederá. Al final, lo superaremos y pondremos al señor Oni bajo nuestro control completo. Finalmente, vemos la fuente de su odio. Apretando el puño con ira, explica que, aunque el éxito del plan se debe a los esfuerzos de su clan, Shimobashira, los Kamiyojo no les han mostrado ni una pizca de respeto, ni siquiera palabras de gratitud. El rostro de Mitsuhiko se contorsiona con una furia apenas contenida, sus ojos brillando con una luz peligrosa mientras sentencia a sus rivales. Son imperdonables. Ofreceremos a los altos mandos del clan Kamiyojo como sacrificios y se los daremos de comer al señor Oni. Él grita con resentimiento. Aunque el clan Kamiyojo y el clan Shimobashira debían ser iguales, nos han tratado como perros, no, como esclavos. Mitsuhiko le pregunta directamente, ¿qué dices, Oboro-dono? ¿Anhelas el poder absoluto? ¿No es así? Y entonces le hace la promesa irresistible. Si todo esto es cierto, esto es increíblemente afortunado para mí. No le importa la justicia del clan Shimobashira ni la guerra civil, solo ve una oportunidad dorada. Si su plan da frutos, seguramente podré poner mis manos en el poder absoluto. Oboro se inclina profundamente ante Mitsuhiko y jura lealtad absoluta. Mitsuhiko-sama, por favor, permítame unirme a usted, incluso como un peón. Juro que seré de utilidad. El líder, placido por haber ganado un aliado tan fuerte, le responde con entusiasmo. Te damos la bienvenida con gusto, Oboro-dono. Tiempo después, la calma de Mitsuhiko ha desaparecido y ahora grita furioso y desconcertado a su nuevo subordinado. ¿Qué quieres decir que la princesa doncella del santuario y su hermana menor han desaparecido, Oboro? Oboro informa con frialdad que según los guardias, desaparecieron del escondite sin dejar rastro. Mitsuhiko entra en pánico total ante la posibilidad de perder a sus sacrificios clave. ¿Quieres decir que se dio cuenta de nuestros planes y huyó con su hermana menor? La desesperación de Mitsuhiko estalla al ver que su ambición de siglos se desmorona justo en la meta. Lamenta frenéticamente que, cuando estaban a punto de controlar al señor Oni y eliminar a todos sus obstáculos, el clan Kamiyojo, el continente, los Dragonutes y los demonios, todo parece perdido. En medio de su histeria, revela un secreto atroz. Confiesa que él mismo orquestó el accidente que mató a la madre de Yotsuha, la anterior doncella del santuario, únicamente para acelerar su sacrificio y asegurar el poder durante su mandato. Aterrorizado ante la idea de la ruina total, grita a sus espías en las sombras. Encuentren a la princesa doncella del santuario, no importa lo que cueste, recibiendo una confirmación inmediata desde los tejados mientras la cacería comienza. La escena cambia radicalmente de ubicación y tiempo. Vemos a los pájaros espías observando en silencio desde una barandilla, marcando el paso de los días tras la huida. La narración nos sitúa en la Torre Gigante, el lugar seguro donde la princesa Yotsuha y su hermana pequeña, Ayame, fueron transferidas tras escapar de las garras de Mitsuhiko. Como era de esperarse, la desaparición de la figura religiosa más importante de la nación de la isla Oni ha sumido al país en el caos, permitiéndonos investigarlos a fondo sin ser detectados. Dentro de la torre, Eli le entrega a Yotsuha los resultados de la investigación, reconociendo lo difícil que es procesar la traición de su propio pueblo. Sé que esto debe ser doloroso para ti, Yotsuha-san, pero todo lo escrito en estos documentos fue verificado a través de nuestra investigación. Yotsuha, temblando y aferrándose a los papeles, murmura con desesperación que tiene que ser una mentira. Ella siempre creyó que las doncellas del santuario de cada generación se sacrificaban por el bien de la nación y del continente, todo para derrotar algún día al dios cuyo despertar anunciaría el fin del mundo todo este tiempo. Con los ojos inyectados en sangre y una expresión de puro horror, grita con incredulidad. ¿Fuimos engañados? Like y Eli observan en silencio mientras ella termina de unir los puntos de la conspiración. Comprende finalmente que la razón real para ofrecer sacrificios al señor Oni no era la salvación del mundo, sino una ambición puramente egoísta y expansionista de sus líderes. ¿Era para reclamar el continente para ellos mismos? Con el rostro desencajado y lágrimas de rabia, lanza un grito que desgarra el silencio de la torre. No, no me jodan.
Mientras Ellie y Like observan impotentes, la princesa increpa a las sombras de sus líderes, preguntando cuántas princesas doncellas del santuario, antes de ella, tuvieron que soportar noches sin terminar y llorar aterrorizadas ante la idea de ser devoradas por el señor Oni. Con una expresión de odio puro, procesa la verdad más amarga: que la muerte de su madre no fue un accidente, sino que fue sacrificada deliberadamente al señor Oni, y que ahora planean hacer lo mismo con la pequeña Ayame. Mientras desata su poder en un estallido de energía que llena la habitación, grita con todas sus fuerzas que no son simples piezas de ganado para ser asesinadas al antojo de los clanes. Con tantas lágrimas de rabia surcando su rostro, pero una postura de acero, lanza su sentencia de muerte contra quienes la traicionaron. Los mataré. Jamás perdonaré a esos traicioneros. Yotsuha se dirige con profundo respeto a su anfitriona. Bruja de la Torre Gigante Sama, en una confesión vulnerable, admite el terror paradisante que marcó su vida antes de escapar. Tenía miedo de ser sacrificada al señor Oni, miedo de morir. Explica que ese mismo miedo fue el que la impulsó a buscar una salida desesperada, viajando al continente en busca de una forma de sellar a la deidad para siempre. Sin embargo, a pesar de su pavor personal, revela la nobleza que aún reside en ella. Admite que al final estaba dispuesta a sacrificar su propia vida si eso garantizaba la seguridad de su amada hermana. Yotsuha termina de exponer la cruel realidad de su linaje ante la bruja, pero todo eran mentiras. Vemos cómo procesa que su madre y todas las anteriores princesas doncellas del santuario no murieron por un bien mayor, sino que fueron todas engañadas y asesinadas. Ella sentencia que jamás podrá perdonar a quienes traicionaron y mataron a su amada madre. Su determinación final es inquebrantable al declarar que no permitirá que usen a su preciosa Ayame como un sacrificio para satisfacer sus propios deseos egoístas. La vemos declarar con una mirada de acero que no le importa su propia vida mientras pueda vengarse de quienes la engañaron. En un estallido de poder carmesí, lanza una súplica desesperada y feroz a la bruja de la torre. Mi vida, mi cuerpo, mi alma, puedes tenerlo todo. Yotsuha renuncia a su futuro a cambio de justicia, rogando que se le conceda la fuerza necesaria para destruir a sus enemigos. Por favor, concédeme la venganza, préstame el poder para vengarme de ellos. La princesa queda jadeando, exhausta por la intensidad de su ruego, mientras Ellie la observa procesando la gravedad del pacto. Inmediatamente, Light rompe su anonimato. Con un sonido metálico, lleva las manos a su máscara y comienza a retirárselo. Este gesto pilla a todos desprevenidos. Ellie se queda sin palabras al ver lo que está haciendo. Vemos las manos de Light sosteniendo la máscara ya retirada, provocando una reacción de shock instantáneo en las sirvientas. Light le pregunta con frialdad: ¿fueron esas palabras que acabas de decir libres de mentiras? ¿Que para el bien de la venganza no te importa tu propia vida? Yotsuha queda paralizada ante esta revelación. Inmediatamente, Light dice: si esas palabras vinieron genuinamente desde el fondo de tu corazón. Light no solo ofrece palabras, rodeado de una aura dorada y resplandeciente, haciendo aparecer frente a él una ventana de sistema que muestra una cifra imposible para cualquier mortal. Nivel 9999. Inmediatamente, hace su juramento formal ante la princesa. En mi nombre, Light, te prometo la venganza completa que buscas, princesa doncella del santuario Yotsuha. La princesa Yotsuha reacciona con total sorpresa ante lo que presencia, al ver cómo la bruja de la torre gigante y todos los presentes bajan sus cabezas en señal de respeto y sumisión ante su líder Light. La imagen nos muestra lo que Yotsuha ve mientras recobra el sentido o se mantiene en pie, una demostración de lealtad absoluta bañada en una luz dorada y celestial. La escena se muestra ahora en todo su esplendor, con Light de pie en el centro, irradiando una autoridad tranquila pero absoluta. A su alrededor, todos sus subordinados, desde las sirvientas hasta las figuras más poderosas como el caballero acorazado y la propia Ellie, permanecen arrodillados. Light observa a la princesa con una mirada serena y firme, sin rastro de arrogancia, solo puro poder. Inmediatamente, una sonrisa temblorosa se dibuja en su rostro y deja escapar un suspiro de asombro e incredulidad. Yotsuha estalla en carcajadas, gritando como si acabara de resolver el enigma de su vida. ¡Eso es! ¡Así es como es! Vemos un primer plano inquietante de su ojo, con la pupila dilatada en espiral. ¡Eres tú! ¡Tú eres mi destinado! Inmediatamente estalla en una risa desquiciada. Yotsuha responde a su pregunta anterior con absoluta certeza. Sí, lo juro. Su voz interior y exterior se unen en una sola resolución sangrienta.
Si puedo vengarme de aquellos que traicionaron y mataron a mi amada madre y a las anteriores princesas doncellas del santuario, entonces no dudaré en entregar incluso mi propia vida. Con el rostro enrojecido y una expresión de éxtasis casi febril, Yotsuja se entrega completamente a su nuevo destino. Mirando a Light con ojos brillantes de adoración y locura, le implora una última vez: así que por favor, concédeme la venganza, te lo ruego, concédeme la venganza absoluta. Light acepta el desafío con una mirada afilada y llena de confianza. Responde a la súplica de la princesa con un juramento solemne: lo juro, llevaré a cabo una venganza que te dejará completamente satisfecha, princesa doncella del santuario Yotsuja. En este momento, la imagen nos muestra el resultado del pacto. Yotsuja, con tierras aún en los ojos, pero una sonrisa de felicidad absoluta y casi infantil, mira a su salvador. Ya no es la víctima asustada. La narración describe poéticamente este momento como un nacimiento. La chica gritó como un recién nacido Oni de la venganza. La historia nos lleva de vuelta al territorio enemigo, en la capital de la nación de la isla Oni, barrio noble, específicamente a la residencia de Mitsuhiko, el líder del clan Shimobashira. Un subordinado, que parece ser Oboro, se presenta sudando y nervioso para dar un reporte de fracaso. Mis disculpas, todavía no somos capaces de localizar a la princesa doncella del santuario y su hermana Ayame. Mientras intenta asegurar que expandirán el área de búsqueda, Mitsuhiko lo corta en seco con frialdad. No es por eso que fuiste convocado. El líder desliza un misterioso documento sobre la mesa hacia su subordinado, quien lo mira confundido y pregunta: ¿y esto es? Explica sobre el misterio. Es probable que sea una misiva de la princesa doncella del santuario. Simplemente llegó esta mañana sin destinatario. Añade un detalle inquietante sobre su entrega. Simplemente llegó esta mañana sin destinatario. Acto seguido, ordena que se proceda a su lectura inmediata. Por favor, examina su contenido. Oboro, acatando la instrucción, se dispone a abrirlo. Muy bien, lo haré. Es Oboro quien lee en voz alta el contenido del mensaje, revelando la orden directa y sin rodeos. Mitsuhiko y Oboro deben venir a la montaña del dios Oni esta noche. No hay saludo, es directo. Inmediatamente, Oboro opina: hemos verificado la caligrafía también, no hay duda de que es de ella. Al escuchar esta declaración, su líder solo puede pensar: princesa doncella del santuario Yotsuja. Mitsuhiko cuestiona inmediatamente el motivo detrás de la carta. ¿Por qué la princesa doncella del santuario escribiría tal misiva? Su análisis se centra en la imposibilidad logística. Señala que es increíble pensar que la propia princesa pudiera burlar la seguridad de la residencia Shimobashira, dejar la carta y escapar sin ser visto. Esto lo lleva a una deducción inevitable. Eso significaría que alguien más la entregó. Ahora su preocupación se centra en identificar a este misterioso colaborador, especulando si podría tratarse del clan Kamiyan, aunque no logra entender qué ganarían con una provocación tan directa. Mitsuhiko se dirige a su consejero de confianza para validar sus sospechas. ¿Qué piensas, Oboro? Oboro reafirma los hechos básicos. Definitivamente, esta carta fue escrita por la propia princesa doncella del santuario. Continúa su razonamiento lógico. Dado la intrusión, concluye que sin duda hay un individuo o grupo respaldándola. Sin embargo, es poco probable que sea el clan Kamiyan. Oboro explica detalladamente por qué descarta la intervención del clan Kamijou. Razona que si sus rivales realmente hubieran tomado a la princesa doncella del santuario bajo su protección y se hubieran enterado de sus planes, no recurrirían a medidas tan indirectas o rebuscadas. Argumenta con firmeza que no tiene sentido actuar así cuando podrían simplemente desplegar sus fuerzas y arrestar a los involucrados. Sin embargo, la incertidumbre persiste. Oboro admite que, en cuanto a quién le está respaldando, cuáles son sus objetivos y por qué hemos sido convocados, no está claro en este momento. Su conclusión final ante este escenario desconocido es ominosa. Es muy probable que sea una trampa. Oboro toma una decisión fatalista. Con el documento en la mano, declara con frialdad: sin embargo, no tenemos la opción de no ir, mientras explica la lógica detrás de esta decisión arriesgada. Dado que actualmente no tenemos pistas sobre el paradero de la princesa doncella del santuario y su hermana, absolutamente no podemos permitirnos dejar pasar esta oportunidad para asegurarlas. Finalmente, Mitsuhiko, con un suspiro de resignación, acepta la realidad de su situación. Así que, esa es nuestra única opción después de todo. Mitsuhiko analiza la ubicación de la cita y encuentra una ventaja estratégica decisiva. Al ser el lugar de encuentro la montaña del dios Oni, razona con una confianza letal. En el peor de los casos, podemos movilizar al dios Oni.
Cualquier trampa que hayan puesto no importará. Las atravesaremos con facilidad. Finalmente, reitera que aunque es una invitación dudosa, es una oportunidad primordial para capturar a la princesa doncella del santuario fugitiva. Oboro, convencido por este argumento de poder superior, aprueba el plan con satisfacción. Un juicio sensato. Mitsuhiko admite que hay complicaciones. Explica que preferiría no tener que movilizar al dios Oni si es posible. La razón es inquietante. Aunque actualmente pueden ejercer un cierto grado de control sobre él, ese control todavía es incompleto. Vemos la aterradora silueta del dios Oni, una criatura de colmillos afilados rodeada de pesadas cadenas rotas. Oboro advierte que si surge alguna circunstancia imprevista que lleve a la deidad a devorar sacrificios, esta podría volverse demasiado poderosa y escapar totalmente a su mando. Para él, el riesgo no es la pérdida de vidas, sino el fracaso de sus planes. Todos estos años de esfuerzo se desperdiciarán si eso sucede. Mitsuhiko declara que, pase lo que pase, deben capturar a Yotsuha y a Yame para inscribirlas con maldiciones de esclavitud. Su objetivo final es sacrificarlas para traer al dios Oni bajo su dominio completo. Él dicta las órdenes finales para la misión de esa noche. Instruye a Oboro para que continúe la búsqueda de la princesa y seleccione las fuerzas que los acompañarán a la montaña del dios Oni, y que se encargará de prepararse para el peor de los escenarios, movilizar al dios Oni si la situación lo requiere, a lo que Oboro afirma que se comenzará sin demora. La escena cambia drásticamente hacia los paisajes desolados de la isla Oni bajo un cielo crepuscular. Vemos a Mitsuhiko y Oboro avanzando a pie, acompañados por un grupo de guardias del clan que caminan con paso firme hacia su destino. Es un terreno rocoso y hostil, marcado por una larga hilera de puertas torii que ascienden por la ladera. Mitsuhiko observa los alrededores con sospecha, comentando: «No hay rastro de ella por ninguna parte, ya es casi la hora. ¿Acaso no aparecerá? ¿Fue esto un truco destinado a confundirnos?». Sin embargo, justo cuando la duda es mayor, una figura se hace presente. Vemos el rostro de una chica que sonríe con confianza. No se trata de un susurro, sino de una declaración pública que llega hasta los rincones más lejanos. «Mis amados habitantes de la nación de la isla Oni, por favor escuchen a mí». La escena se traslada a la ciudad, donde los ciudadanos comunes detienen sus labores, asombrados al reconocer la voz de su legítima líder, Yotsuha-sama. Esta es la voz de Yotsuha-sama, la princesa doncella del santuario. Vemos la confusión total de los soldados y ciudadanos, quienes se preguntan horrorizados: «Parece que viene de dentro de mi cabeza. ¿Y de dónde demonios está viniendo?». Los subordinados, presos de pánico, señalan hacia el cielo o hacia la nada mientras gritan los nombres de sus líderes, Mitsuhiko-sama y Oboro-sama. Sus rostros, antes llenos de arrogancia y seguridad, ahora están bañados de sudor frío y marcados por una expresión de shock absoluto. El cielo nocturno se ve repentinamente invadido por una horda masiva de criaturas aladas, lo que provoca un grito de advertencia ante el aterrador estruendo de dragones que se cierne sobre ellos. Un colosal dragón negro se recorta majestuosamente contra la luna llena, liderando el avance de este ejército aéreo. Se nos muestra con una nota de suspenso absoluto, mientras la narración se pregunta quién es la figura que cabalga sobre el dragón líder. La gran revelación se materializa cuando el dragón líder desciende, mostrando que sobre su lomo viaja una imponente comitiva encabezada por la princesa Yotsuha, quien aparece escoltada por Light, Ellie y sus leales sirvientas. Detrás de ellos, una flota entera de dragones transporta al resto de sus fuerzas. En el suelo, la confusión de los líderes del clan Shimobashira es absoluta. Oboro, con el rostro desencajado de sudor y miedo, no puede evitar preguntarse qué está ocurriendo y qué es todo lo que está viendo. La incredulidad de sus enemigos llega a su punto máximo cuando uno de ellos grita la pregunta que resume su desesperación: ¿por qué la princesa doncella del santuario está sobre un dragón con esas personas? La flota masiva de dragones continúa su avance implacable, oscureciendo el cielo mientras sobrevuela la capital de la nación de la isla Oni. Abajo, en las calles de la ciudad, el pánico es absoluto. Los ciudadanos huyen despavoridos, entre gritos de terror, reconociendo con desesperación el estruendo de dragones que se cierne sobre sus hogares. Yotsuha utiliza su voz proyectada para dirigirse nuevamente a los habitantes de la nación de la isla Oni, pidiendo que mantengan la calma, y aclarando que los dragones en realidad son familiares de la bruja de la torre gigante. Asegura firmemente que estas criaturas no han sido enviadas para dañar a los buenos Oni, sino que tienen una misión específica:
capturar a los traidores que han cometido pecados graves y exponer sus crímenes a la luz del día. Con esta última afirmación, Yotsuja hace un llamado directo a su pueblo, pidiéndole su cooperación para llevar a cabo esta necesaria retribución. Yotsuja continúa su discurso revelando una verdad que sacudirá los cimientos de su sociedad. El señor Oni de los mitos fundaciones es real y se encuentra sellado en la montaña del dios Oni. Ante una audiencia nacional atónita, la princesa denuncia la crueldad sistemática de los líderes de la nación, explicando que durante generaciones, los clanes Kamijou y Shimobashira ofrecieron a las princesas doncellas del santuario como sacrificios bajo el pretexto de mantener el sello y debilitar a la deidad. Vemos el impacto de estas palabras en el pueblo, que reacciona con horror e incredulidad al descubrir el destino real de sus figuras sagradas. ¿Tal cosa les estaba ocurriendo a las princesas doncellas del santuario? Yotsuja no se detiene ahí y lanza la acusación final: eran simplemente mentiras. Yotsuja definitivamente quebró la narrativa fundacional de la nación, profundizando en su denuncia ante toda la nación, revelando que los clanes Kamijou y Shimobashira distorsionaron la historia y engañaron a generaciones de princesas doncellas del santuario, movidos únicamente por sus propias ambiciones egoístas. Explica que el real y siniestro objetivo de estos clanes nunca fue debilitar al dios Oni, sino todo lo contrario. Buscaban su fortalecimiento y resurrección para poder controlarlo y obligarlo a actuar según sus intereses. Para alimentar este poder, no solo sacrificaron a las princesas sagradas, sino que también utilizaron a criminales y esclavos raciales. Yotsuja continúa su discurso reconociendo abiertamente que fue gracias a la bruja de la torre gigante que logró descubrir los pecados y engaños de los clanes gobernantes. Mientras la flota de dragones sobrevuela las montañas, la princesa le recuerda a su pueblo el verdadero origen de su nación. Explica que el señor Oni original fue sellado mediante el noble sacrificio de la primera princesa doncella del santuario. Concluye este fragmento de la historia afirmando que sus ancestros, conmovidos por ese acto heroico, se unieron con el deseo puro de apoyarla, fundando así el país. Yotsuja continúa su emotivo discurso destacando que cada generación de princesas doncellas del santuario ha cargado con el deseo puro de la primera princesa, esforzándose siempre por mantenerlo intacto. Sin embargo, aclara que este no ha sido un esfuerzo solitario. Afirma que todos los que apoyan a la nación y los innumerables ciudadanos de la nación de la isla Oni han respaldado ese ideal con sentimientos igual de fuertes que los de las propias princesas. Inmediatamente, ella lanza una sentencia ominosa que prepara el golpe final contra los clanes traidores. Y sin embargo, ese deseo puro fue... La princesa Yotsuja culmina su mensaje denunciando que el deseo puro de su nación ha sido manchado por algunos de los clanes Kamiyohu y Shimobashira. Acusa a los líderes de haberlo profanado con actos que califica como inferiores incluso a los de las bestias. Mitsuhiko y Oboro reciben estas acusaciones directas mientras la princesa declara hablar no solo como su líder espiritual, sino también como una ciudadana que ama esta nación de la isla Oni. Su declaración final es una sentencia contundente ante todo el pueblo: jamás perdonaré sus actos. Yotsuja declara que, con la ayuda del poder de la bruja de la torre gigante, los traidores de larga data serán capturados y castigados. Mientras la flota de dragones sobrevuela la capital en una formación masiva que cubre el cielo, ella asegura firmemente que no permitirán que ni uno solo de ellos escape. Yotsuja continúa su mensaje pidiendo a los ciudadanos no involucrados que mantengan la calma y sigan las instrucciones. Mientras los habitantes ven cómo los dragones inician su descenso sobre la capital, la princesa repite su llamado a la cooperación. Finalmente, el grupo de subordinadas que la acompaña se dispone a intervenir directamente, dando la orden de comenzar con la operación. La operación comienza con un destello de energía mágica que marca el despliegue de las tropas. El contingente de doncellas guerreras, equipadas con lanzas y escudos, se mantiene firme y listo para la confrontación. Finalmente, se lanzan al ataque de forma coordinada, descendiendo velozmente para dar inicio al enfrentamiento directo contra las fuerzas de los clanes traidores.
Las fuerzas aerotransportadas inician la ocupación de la capital, descendiendo sobre los edificios en un despliegue coordinado. La operación avanza según lo previsto, ejecutándose la orden directa de tomar el control de todas las instalaciones clave de la ciudad de manera inmediata. Mientras tanto, el pánico se apodera de los ciudadanos, quienes reaccionan con terror ante la llegada repentina de las guerreras que han tomado las calles en cuestión de segundos. Inmediatamente, una melodía invade a los ciudadanos. Orca interviene desde los cielos utilizando un método diferente para controlar la situación. Flotando sobre los edificios mientras toca su violín, emite una melodía mágica visible a través de notas brillantes que caen sobre la capital. Con una voz serena que acompaña su música, se dirige a la multitud aterrorizada con una instrucción clara. Todos, por favor, mantengan la calma, no entren en pánico. El cielo nocturno se llena de cientos de pequeñas figuras aladas que, acompañando a los dragones, esparcen una lluvia de partículas brillantes sobre la ciudad. Desde lo alto de la montaña, Mitsuhiko, Obono y sus hombres observan el espectáculo completamente atónitos, soltando apenas gemidos de incredulidad. Mitsuhiko y Oboro observan la escena paralizados, con los rostros iluminados por la luz mágica y expresiones de terror absoluto al comprender que su final es inminente. Ante su impotencia, una voz sentencia el propósito final de toda esta invasión con una declaración contundente. He venido a impartir la retribución divina. Un enorme dragón aterriza violentamente justo a espaldas de la comitiva de los líderes, rompiendo el suelo con su peso. Mitsuhiko y Oboro reaccionan con conmoción total, girando bruscamente solo para encontrarse bajo la sombra de la bestia que ahora se cierne amenazante sobre ellos. Yotsuha aparece de pie sobre la cabeza del enorme dragón rojo, flanqueada por sus aliadas. Mirando hacia abajo a sus enemigos, rompe el silencio con una acusación directa y condenatoria. ¡Traidores! Grita con una determinación inquebrantable que no deja lugar a la piedad. Ni su remordimiento ni su arrepentimiento serán perdonados. La acción se traslada a la hacienda principal del clan Kamiyohu, donde Chaos toma el mando de las operaciones terrestres. Con una actitud calmada y profesional, instruye a las Fairy Maids que procedan según lo planeado, autorizándolas a usar las cartas según la situación lo requiera. Sus órdenes priorizan la seguridad de los inocentes, les encomienda liderar la evacuación de los no combatientes y tratar a los heridos con el máximo cuidado. Sin embargo, también es firme respecto a la resistencia, ordenando neutralizar a cualquier tonto violento que no entienda la situación y contactarlo de inmediato si las cosas se salen de control. Las Fairy Maids responden al unísono con un «entendido» y se lanzan a ejecutar las órdenes de Chaos. Al aterrizar frente a los guardias armados del clan, intentan razonar con ellos antes de combatir. Una de las doncellas se dirige directamente a los soldados, reconociendo su sentido de deber, pero cuestionándolos. ¿Acaso no escucharon el discurso de la princesa doncella del santuario? Acto seguido, les lanza un ultimátum claro. Desármense de inmediato y sigan nuestras instrucciones. Los guardias vacilan por un momento, pero finalmente deciden desembundar sus armas, gritando que no tolerarán tal ultraje dentro de la hacienda del clan Kamiyohu. Ante esta respuesta hostil, la doncella líder confirma fríamente: espadas desembundadas confirmadas, y da la orden inmediata de comenzar la neutralización. La reacción es instantánea. Las doncellas atacan con velocidad, golpeando a los guardias con descargas de energía que los incapacitan antes de que puedan reaccionar. La resistencia en el patio se sofoca rápidamente. Los guardias yacen derrotados en el suelo mientras las doncellas guerreras aseguran el perímetro sin sufrir bajas. Chaos avanza con su escuadrón hacia el interior de la mansión, donde se encuentran con el personal de servicio temblando de miedo en los pasillos. Ante una sirvienta que suplica aterrorizada: «Por favor, perdónennos», Chaos mantiene su actitud fría pero justa. Les asegura con calma que no tienen intención de hacerles daño y ordena a sus subordinadas que los escolten afuera para ponerlos a salvo. Chaos inspecciona una habitación repleta de documentos y estanterías, donde su intuición lo lleva a descubrir más que libros. Al manipular un sector de la biblioteca, activa un mecanismo oculto que desplaza la estantería y revela un pasadizo secreto con escaleras que descienden hacia la oscuridad.
Ante este hallazgo, Chaos no puede evitar hacer un comentario sarcástico sobre lo predecible que resulta la élite corrupta. ¿Por qué a la gente como esta siempre le gustan los artilugios como este? Chaos desciende por el pasadizo secreto mientras recuerda las órdenes específicas de su misión. En un flashback, recibe instrucciones precisas sobre el objetivo real de la incursión en la hacienda del clan Kamiyo: localizar los documentos de investigación sobre el control del dios Oni. Se le advierte que estos archivos son la evidencia crucial de sus crímenes, incluyendo los sacrificios humanos, por lo que la orden es terminante. Bajo ninguna circunstancia deben ser triturados o quemados. En el recuerdo de la orden recibida, su líder le encomienda la tarea crucial de asegurar todos los documentos importantes de investigación bajo su mando directo. Mientras avanza por el túnel con su escuadrón, Chaos reflexiona sobre su lealtad. Reconoce que, tras haber sido derrotado por él una vez, es natural que siga sus órdenes. Sin embargo, valora profundamente el gesto de su líder, considerando que ser confiado con una tarea tan importante es un signo de confianza. Con una leve expresión de determinación, decide darlo todo para cumplir con esas expectativas. Al llegar al final del túnel subterráneo, Chaos y su escuadrón se topan con un grupo de miembros del clan que intentan huir cargando cofres llenos de tesoros. Un anciano indignado por la intrusión les grita exigiendo que se identifiquen, revelando que esta área subterránea es conocida solo por unos pocos elegidos del clan Kamiyo. Chaos observa la escena en silencio y con una expresión inexpresiva, notando las riquezas que intentan salvar en lugar de preocuparse por su gente. Chaos confronta al grupo con frialdad, criticándoles por haber priorizado la riqueza sobre su propia seguridad en lugar de proteger los documentos confidenciales. El anciano líder reacciona con indignación, gritando: «¡Necio! ¿No sabes quién soy?». Pero es interrumpido por uno de sus hombres, quien intenta calmarlo al identificar a los intrusos como los subordinados de la bruja de la torre gigante, basándose en la apariencia de las doncellas. El líder del grupo reacciona con incredulidad, preguntándose si utilizaron algún hechizo prohibido para descubrir su escondite secreto. Sin embargo, su subordinado interrumpe con una perspectiva diferente. Ve la situación como una oportunidad de oro. El plan del subordinado es simple y cobarde: capturar a las dos mujeres para usarlas como rehenes contra la bruja de la torre gigante. Razona que debido a que la bruja predica tonterías idealistas como su declaración de independencia humana, no será capaz de ignorar la seguridad de sus subordinadas, dándoles así una ventaja estratégica. Además, la conversación toma un giro aún más depravado cuando el subordinado, Soben, detalla sus verdaderas intenciones más allá del chantaje. Propone que, dado que sus rostros y cuerpos son de primera clase, pueden disfrutarlas a fondo durante su ida hacia el continente y luego venderlas una vez que estén lejos del alcance de la bruja de la torre, ya que habrá mucha gente hostil a la bruja en tierra firme. El líder del clan, lejos de horrorizarse, celebra la idea aplaudiendo y alabando a Sogen por ser no solo fuerte, sino inteligente, dando inmediatamente la orden entusiasta de «captúrenla sin demora», a lo que su subordinado accede. Chaos suspira con decepción ante la arrogancia de sus enemigos. Mientras el espadachín se adelanta confiado, Chaos reflexiona en voz alta sobre el concepto de la supervivencia del más apto. Les reconoce que hasta ese momento ellos podrían haber sido los más fuertes dentro de esta pequeña nación insular, pero deja claro, con un ominoso «sin embargo», que esa realidad está a punto de cambiar drásticamente. Chaos reprende a sus enemigos por su falta de honor, señalando que no tienen concepto de proteger al débil y que solo se dedican a atiborrarse unilateralmente del botín. Indignado por su actitud, les pregunta directamente: ¿no conocen el orgullo de los fuertes? Sin embargo, el espadachín responde con arrogancia absoluta, sugiriendo que Chaos ha malentendido el concepto de supervivencia del más apto. Con una mirada depredadora, sentencia su cruel filosofía: es solo natural que los fuertes devoren a los débiles. El espadachín Oni reafirma su cruel ideología, declarando que los humanos inferiores solo existen para ser explotados y devorados por los Oni, y que si tienen alguna queja, deberían culpar a su propia debilidad de nacimiento. Mientras adopta una postura de combate, admite haber perdido anteriormente contra un lamentable mago humano por un descuido, pero promete con furia que esta vez no cometerá el mismo error. «No volveré a ser descuidado»,
Chaos escucha estas amenazas con una expresión de total indiferencia. El espadachín Oni se jacta de tener la ventaja del terreno, burlándose de Chaos por intentar usar una guadaña tan masiva en un pasaje tan estrecho. Lo insulta llamándolo humano inútil y promete mostrarle piedad acabando con él de un solo golpe. Mientras avanza para atacar, añade un último comentario lascivo sobre las subordinadas de Chaos, asegurando que se encargarán bien de esas linduras. El espadachín Oni carga con violencia, convencido de su victoria y gritando su despedida final: «Descansa en paz en tu viaje al inframundo». Sin embargo, Chaos lo espera con una frialdad aterradora. Lejos de intimidarse, sostiene su guadaña con firmeza, observando el acercamiento de su enemigo con una mirada afilada y sin mostrar ni una pizca de miedo. El combate termina en una fracción de segundo. El espadachín es repelido violentamente con un grito de dolor, saliendo despedido por los aires tras el impacto. Mientras su espada vuela lejos de su mano, él se estrella brutalmente contra sus propios aliados y los cofres de tesoro. El impacto es devastador. El espadachín Oni lanza un grito de dolor agonizante mientras es completamente superado por la fuerza del ataque. La potencia del golpe no solo lo derrota a él, sino que sacude la estructura del túnel, rompiendo los soportes de madera y provocando un derrumbe parcial. Chaos revela el secreto detrás de su ataque imparable mientras recupera su arma. Se explica que su guadaña del desorden posee una propiedad especial. Solo puede ser bloqueada por armas o magia que superen cierto nivel de poder. Debido a esto, obstáculos físicos, como las paredes o los pisos, no la detienen ni la obstaculizan en absoluto, anulando completamente la ventaja del terreno que el enemigo creía tener. Mirando con desprecio absoluto a sus oponentes derrotados, dicta su sentencia moral sobre ellos. La escobria que ha olvidado el orgullo de los fuertes es peor que las bestias. Chaos responde con desdén, afirmando que la gente de la superficie está podrida hasta el médula. Una de las doncellas cuestiona tímidamente si estuvo bien acabar con todos. Le pregunta con preocupación: ¿no le has quitado el trabajo a Ice Heat Sama, que está esperando en las rutas de escape? Al darse cuenta de que accidentalmente dejó a su compañera sin nada que hacer, la expresión estoica de Chaos se rompe y se queda en blanco, soltando un simple «Oh». La escena cambia a una ruta de escape junto al río, donde Ice Heat, aunque solo vemos sus piernas acorazadas, se encuentra con el botín que esperaba. Al ver a los miembros del clan Kamijo, celebra eufórico su supuesta buena estrella, recordando la misión encomendada. El maestro me pidió personalmente asegurar la cabeza del clan Kamijo. La última vez tuve una suerte terrible gracias a ese bicho raro, pero ahora la fortuna me sonríe. Ice Heat aparece en escena rebosante de energía y entusiasmo, decidida a no dejar pasar esta oportunidad. Con una pose victoriosa, declara sus intenciones con fervor. Capturaré un objetivo importante esta vez y mostraré mi lealtad al maestro. Grita con total determinación que cumplirá sus órdenes perfectamente. Un miembro del clan Oni intercepta a la princesa doncella del santuario, gritándole con furia y exigiendo respuestas. Princesa doncella del santuario, ¿qué significa esto? El hombre la acusa abiertamente de traición, señalando la gravedad de sus acciones. Has traído a la infame bruja de la torre gigante y a los dragones que comanda a la nación de la isla Oni. El acusador no se detiene y eleva el tono, sentenciando que sus acciones son nada menos que traición. Sin embargo, la princesa doncella del santuario mantiene una calma glacial frente a la histeria de su oponente. Con una leve sonrisa desafiante, le pregunta: «Oh, ¿por qué estás tan asustado?». Acto seguido, expone la hipocresía de sus enemigos con un argumento irrefutable. Les recuerda que fueron ellos mismos quienes contactaron a la bruja de la torre gigante sobre el dios Oni y la convencieron para sellarlo permanentemente. Ante esta verdad incómoda, el acusador se queda mudo y sudando, incapaz de responder. El antagonista, desesperado, intenta una nueva táctica: la negación total. Grita advirtiendo a la princesa que esa mujer es una farsante que finge ser a la bruja de la torre gigante y le urge que no se deje engañar. Insiste que no es la persona con la que habían estado comunicándose y le urge bajar del dragón rápidamente para escapar hacia su lado. Sin embargo, la respuesta de la princesa es gélida y cortante. Lejos de creerle, responde con un tono sarcástico: «Ya veo, ¿de verdad creíste que diría eso?», dejando claro que no caerá en una mentira tan evidente.
La princesa doncella del santuario desata su furia ante el insulto a su inteligencia. Señalando el cielo repleto de bestias aladas, exclama con incredulidad, como si alguien que comanda todos estos dragones pudiera estar fingiendo ser a la bruja de la torre gigante. Le grita indignada, «No te atrevas a tratarme como a una tonta». Con la autoridad que le confiere su posición, dicta sentencia sobre sus enemigos, llamándolos traidores enloquecidos por su propia codicia. Finalmente, revela la carta del triunfo que sella su destino, confirmando el éxito de la misión de Caos. Soy plenamente consciente de las acciones desleales que han cometido. Ya hemos incautado pruebas de ellas. No podrán encubrir esto. Con una expresión desbordada de dolor y furia, declara que los crímenes del pasado no quedarán impunes. Los pecados de sacrificar a las anteriores princesas doncellas del santuario y a mi madre son absolutamente imperdonables. Su promesa de justicia es implacable. Jura ante ellos que no habrá escapatoria. Sin embargo, la reacción del líder traidor es desconcertante y arrogante. Lejos de mostrar miedo ante la furia de la princesa o los dragones, simplemente suspira con molestia, diciendo, «¡Qué fastidio!». El líder de los traidores deduce lo que ocurrió. «Con razón no podíamos encontrarte dentro de la nación de la isla Oni. Habías desaparecido para terminar con la bruja de la torre gigante». Luego, intenta manipular la situación moralmente, llamando a la bruja bastante cruel. Con una frialdad aterradora, explica cuál debería haber sido el destino ideal de la princesa según su visión retorcida. Originalmente, las princesas doncellas del santuario debían permanecer ignorantes de la realidad y, mientras pensaban en el país y el mundo, permitirse convertirse en espléndidos sacrificios para el dios Oni. El líder de los traidores acepta con frialdad que la situación se ha salido de su control, admitiendo, bueno, lo que sea. No es exactamente como lo planeé, pero lejos de rendirse, decide tomar medidas drásticas. Mientras sostiene un rosario de vedas oscuras con una mirada ominosa, sentencia, pero ya no hay remedio en este punto, preparándose para ejecutar su siguiente movimiento desesperado. El líder de los traidores juega su última carta con una invocación desesperada. Gritando con todas sus fuerzas hacia el cielo y el mar, clama, «Oh, Dios Oni, despierta». La respuesta a su llamado es inmediata y aterradora. Las aguas del cráter se agitan violentamente y desde las profundidades emerge una bestia colosal que empequeñece incluso al dragón en el que viaja la princesa. El despertar es innegable y aterrador. Desde la cima de la montaña, la gigantesca silueta de la bestia lanza un rugido ensordecedor que resuena por toda la región. Abajo en el pueblo, la conmoción es inmediata. Los habitantes señalan aterrorizados hacia el monte del dios Oni, preguntándose qué es esa figura que ha aparecido de la nada. La incredulidad se transforma rápidamente en pánico cuando comprenden la realidad de la situación. El dios Oni es real. Los gritos de desesperación llenan las calles mientras aceptan la terrible verdad. El dios Oni ha revivido. El líder de los traidores, en un estado de euforia fanático, alza su rosario frente al colosal y divino dios Oni. Con un grito de guerra, le ordena a la legendaria deidad que devore a sus enemigos, tal y como lo hizo en el pasado con las anteriores princesas doncellas del santuario y los esclavos humanos. Su mandato es absoluto y despiadado. Exige que la bestia acabe con la necia princesa actual, la bruja de la torre gigante y todos los dragones que ella comanda. El dios Oni lanza un rugido ensordecedor que sacude los cimientos de la isla mientras se alza imponente frente a sus supuestos enemigos. El líder de los traidores observa la escena con una sonrisa de suficiencia. Sin embargo, la reacción de la princesa doncella del santuario no es de terror, sino de absoluto desdén. Inmediatamente, la princesa se arrodilla ante Light. La princesa doncella del santuario se dirige a la figura encapuchada a su lado, llamándolo Dark Sama. Con una expresión de profunda tristeza y devoción, identifica a los traidores como aquellos que han hecho daño a las princesas doncellas del santuario y a mi madre. Reconociendo su propia falta de fuerza para enfrentar tal maldad, le hace una súplica solemne. Impotente como soy, ¿podrías por favor reclamar venganza en mi lugar? Ante esta petición, el guerrero comienza a desenvainar su espada, la cual emite un brillo intenso y místico, mientras responde con absoluta seguridad, «Déjamelo a mí». Light, con una mirada decidida bajo su máscara, le promete a la joven, «Reclamaré venganza tanto por ti, Yotsuha Dono, como por mí mismo».
La princesa Yotsuha reacciona con una expresión de absoluta felicidad y relivio, conmovida hasta las lágrimas al sentirse finalmente respaldada tras tanto sufrimiento. Mientras tanto, las demás subordinadas observan la escena con intensidad. El dios Oni desata toda su furia con un rugido ensordecedor que hace vibrar el aire, mostrando su escala tremendamente masiva frente al grupo. Sin embargo, la intimidación no surte efecto en el guerrero. Cumpliendo inmediatamente su palabra, Dark Sama se lanza al ataque. Con un impulso potente y decidido, salta de la plataforma del dragón. Dark Sama desata una ofensiva inapagable, moviéndose con una agilidad que desafía la lógica frente al tamaño colosal de su oponente. A través de una serie de estocadas y cortes a una velocidad cegadora, el guerrero bombardea al dios Oni con un torrente de ataques precisos. La magnitud del asalto se hace evidente por los múltiples destellos de impacto que rodean a la deidad, quien parece incapaz de seguir el ritmo frenético de los movimientos de Dark Sama. La incredulidad se apodera de los traidores al presenciar el resultado del asalto. El líder grita con total desconcierto, incapaz de procesar que su deidad haya sido superada. ¿Qué?, exclama mientras el pánico se refleja en su rostro. Incluso Oboro parece estar en shock, con su mirada desenfocada tras haber recibido la ráfaga de ataques de su oponente. Dark Sama mantiene una postura relajada pero dominante tras su despliegue de fuerza, observando con frialdad al coloso que ha dejado tambaleante. Dark Sama se mantiene firme y sereno en el campo de batalla, con su capa ondeando levemente mientras el gigantesco dios Oni permanece al fondo tras haber recibido el castigo inicial. Su presencia es tan imponente que los traidores solo pueden observar en un silencio sepulcral, completamente atónitos por la demostración de poder que acaban de presenciar. En un momento de tensión máxima, Dark Sama se prepara para lo que parece ser un movimiento definitivo, sujetando con fuerza la empuñadura de su espada. Mientras sus enemigos lo miran con pánico e incredulidad, él menciona la técnica que está empleando, estilo de espada de la isla Oni. Dark Sama desata el verdadero poder del estilo de espada que mencionó momentos antes. Con una determinación feroz reflejada en su mirada, ejecuta un movimiento devastador, Rock Splitter. La fuerza del golpe es colosal, proyectando un tajo de energía masivo que parece capaz de partir la mismísima montaña mientras se dirige directamente hacia el dios Oni. La técnica se ejecuta con una potencia absoluta. Un tajo de energía masivo atraviesa verticalmente el cuerpo del dios Oni, dividiendo su forma física y superando sus defensas de piedra como si fueran papel. Dark Sama se desplaza a través del impacto con una agilidad sobrehumana, mientras la onda de choque del ataque termina de despedazar a la gigantesca criatura. El impacto del ataque es devastador. El dios Oni lanza un grito desgarrador de puro dolor mientras su cuerpo masivo se tambalea en el agua. Una herida circular y oscura se abre en su hombro, evidenciando que el golpe de Dark Sama ha logrado lo que parecía imposible, herir de gravedad a la entidad divina. Mientras Oboro y el líder del clan no pueden creer lo que ven. A pesar de haber humillado a un ser divino de un solo tajo, Dark Sama reacciona con una humildad que raya en lo absurdo, con un suspiro de decepción. Vaya, y una expresión de total indiferencia, reflexiona sobre su propia supuesta falta de habilidad. Realmente no tengo talento con las espadas. Mi intención era terminar con esto de un solo golpe. El líder, incapaz de procesar la realidad, tartamudea con horror al ver que el brazo de su deidad ha sido cercenado con tanta facilidad por alguien a quien despreciaba como un simple mocoso. Sin embargo, el clima de la batalla cambia hacia algo mucho más personal y misterioso. Otro de los presentes observa al guerrero con una expresión de pavor creciente, sugiriendo que reconoce el estilo o la presencia del hombre bajo la máscara. En sus pensamientos surge una duda aterradora. No puede ser, él debería haber muerto en el abismo. La sospecha se convierte en una certeza aterradora para el veterano guerrero que observa la escena. Mientras contempla la silueta de Dark Sama, reconoce cada detalle con absoluta precisión. Sin embargo, esa forma de espada es exactamente la misma que yo le enseñé. Incluso los hábitos eran los mismos, pero la revelación deja a los traidores en un estado de shock total. Finalmente, Dark Sama rompe el silencio. Ha pasado un tiempo, ¿no es así, Oboro? Mirando fijamente a sus enemigos, declara con voz firme su regreso de entre los muertos. Escalé desde las profundidades del abismo. Su presencia es ahora una promesa de justicia poética. Deja claro que su supervivencia no fue una casualidad, sino un acto de voluntad impulsado por un único propósito: para tomar mi venganza de ti.
El misterio sobre la identidad del guerrero se disipa por completo mientras el grupo de traidores retrocede en un estado de terror absoluto. Uno de ellos, incapaz de procesar la realidad, grita el nombre que creían haber borrado de la historia. Light, ¿estás vivo? Se muestra casi impresionado de que lograran identificarlo a pesar de llevar la máscara, atribuyéndolo a la técnica de espada que ellos mismos le enseñaron en el pasado durante la reunión de razas. Con una calma que hiela la sangre, reflexiona sobre el tiempo que ha pasado desde que se vieron la última vez. Ha pasado bastante tiempo, ¿no es así? Unos 3 años, creo. Ante el silencio sepulcral y el pánico de los traidores, Light comienza a desenterrar los pecados de ellos, recordándoles cómo lo engañaron y casi terminan con su vida. Declara que su supervivencia fue obra de pura suerte y revela el momento exacto en el que nació su resolución actual. Y juré en las profundidades del abismo. Light desata una mirada cargada de determinación y odio mientras sentencia su juramento de reclamar venganza sobre todos ellos. Refuerza su intención definiéndola como una venganza completa y definitiva. Con una ferocidad implacable, explica que el alcance de su crueldad los dejará en una desesperación más profunda de la que él mismo vivió. Finalmente, mientras la princesa Yotsuha escucha conmovida y Oboro observa aterrado, Light concluye que esta vez también reclamará esa venganza en nombre de la princesa doncella. Light finaliza su proclama de odio, sentenciando que todos ellos, sin excepción e incluyendo a Oboro, sufrirán irremediablemente su venganza. Estas palabras desatan el pánico absoluto entre los presentes. El líder del clan, totalmente desconcertado, le grita a Oboro exigiendo una explicación sobre qué demonios sucedió realmente entre él y ese joven en el pasado. En medio de este interrogatorio desesperado, el dios Oni lanza un potente rugido que vuelve a sacudir el campo de batalla. Light observa al dios Oni y comenta con desdén que pensaba que la criatura se había recuperado del daño recibido, pero que en realidad solo está haciendo ruido. Para dar inicio formal a su plan de venganza, anuncia su firme intención de derrotar primero a esta deidad en la que los traidores han depositado toda su confianza. Finalmente, les lanza una advertencia élida. Una vez que haya terminado con el monstruo, todos ellos serán los siguientes en enfrentar su ira. Oboro desprecia a Light absolutamente, llamándolo humano insignificante y falso maestro, y afirma que su supervivencia fue pura suerte tras ser rescatado por la bruja de la torre gigante. Sostiene con soberbia que no importa cuán excepcionales sean las armas mágicas de la torre, Light no debe ni imaginar que podrá derrotar al dios Oni. Ante la tensión del momento, Oboro se dirige a su señor prometiéndole explicaciones detalladas más tarde, mientras le insta a que le demuestre al humano el verdadero poder de su deidad. Mitsuhiko responde con arrogancia que no necesita que le den órdenes y le ordena al dios Oni que desate toda su potencia para exterminar definitivamente a Light, a la bruja y a Yotsuha. El dios Oni responde a la orden de su maestro con un rugido ensordecedor que hace vibrar el aire, mientras una espesa y siniestra energía oscura comienza a emanar de su cuerpo herido. Light observa la escena con cautela, reaccionando de inmediato ante el cambio súbito en la atmósfera del combate. Al contemplar la densa neblina negra que envuelve la deidad, el guerrero comienza a cuestionar el origen de tal poder, deduciendo que esa manifestación física no es otra cosa que puro resentimiento acumulado. Mitsuhiko pregunta con arrogancia si Light puede sentir ese poder tan ominoso, advirtiéndole que es un resentimiento tan puro que el simple hecho de tocarlo basta para perder la cordura. Explica que esa oscuridad nace del odio acumulado de los incontables sacrificios que la deidad ha consumido durante muchísimos años. El traidor revela finalmente que el dios Oni tiene la capacidad única de almacenar todo ese resentimiento en su propio cuerpo para cultivarlo y transformarlo en una fuerza de combate absoluta. Mitsuhiko, con una sonrisa cargada de malicia, sentencia que Light también será devorado para pasar a formar parte del dios Oni. Invocando una vez más a su deidad, lanza un grito de mando ordenándole que ataque sin piedad. Con un desprecio absoluto, se burla de sus oponentes llamándolos humanos inferiores y sin valor, desafiándolos con arrogancia a que intenten vencer a la criatura si es que creen ser capaces de lograrlo. Esquivando los violentos impactos que destrozan el suelo a su alrededor, el guerrero se mueve con una velocidad que parece burlar la densa neblina de resentimiento que emana de la criatura. A pesar de la magnitud de los ataques del dios Oni, Light mantiene su determinación intacta, declarando que hará exactamente lo que su enemigo desea mientras se lanza de nuevo a la acción.
El dios Oni desata su furia con un rugido ensordecedor mientras golpea violentamente el suelo, provocando que rocas y escombros salgan despedidos en todas direcciones ante la magnitud del impacto. Light se desplaza con una agilidad asombrosa a través del caos destructivo, esquivando los ataques mientras mantiene su mirada fija en el objetivo, y los traidores observan la escena con creciente tensión. Con una confianza inquebrantable que desafía el poder de la deidad, el guerrero lanza una sentencia definitiva a sus antiguos maestros, asegurando que ese dios Oni será derrotado por completo justo delante de sus propios ojos. El dios Oni desata un rugido ensordecedor mientras lanza un ataque cargado con la neblina de resentimiento que emana de su cuerpo. Al ver la potencia del golpe, Mitsuhiko celebra con arrogancia, afirmando que lo sucedido anteriormente fue solo un golpe de suerte. Con una sonrisa de desprecio, el traidor sentencia que un humano inferior jamás podrá rivalizar con el poder de su deidad, sin importar qué clase de armas o equipamiento especial intente utilizar en su contra. Light observa con calma cómo la criatura ha blindado su cuerpo y comenta con cierta ironía: «Oh, reforzaste tus defensas con resentimiento, ¿eh? Eres un poco más listo de lo que pareces». Sin dejarse intimidar por la burla de Mitsuhiko, su expresión se torna más seria mientras lanza una pregunta desafiante a sus enemigos. ¿Pero realmente pensasteis que ese primer golpe era el límite de mis habilidades? Mientras aprieta con fuerza la empuñadura de su espada, prepara el terreno para su verdadera demostración de poder con una frase lapidaria. Si es así, Light demuestra que su poder va mucho más allá de lo imaginado. Con una explosión de energía que rompe el aire, se lanza al ataque mientras grita con ferocidad: «Sois demasiado ingenuos». La realidad golpea a Mitsuhiko de inmediato. Su arrogancia se desmorona y con el rostro desencajado por el pánico y la incredulidad, solo alcanza a gritar: «¡Ridículo!». El dios Oni aúlla de agonía con un rugido estremecedor, mientras la sangre oscura brota violentamente de su extremidad destrozada. Sin detener su avance de un instante, Light corre directamente sobre el gigantesco brazo de la criatura, usándolo como camino para acercarse a su objetivo. Mientras se desplaza con determinación letal, pronuncia una sentencia solemne contra la bestia que ha tiranizado su hogar. «Oh, dios Oni que infestas». Light completa su sentencia con un grito desafiante. Exige que el dios Oni entregue su cabeza pacíficamente. Con la determinación ardiendo en sus ojos mientras se prepara para el golpe de gracia, declara que este sacrificio es ineludible por el bien de mi venganza y la de la princesa doncella del santuario. El dios Oni ruge con furia mientras intenta detener el avance del guerrero, pero Light se mueve más rápido que su reacción. Aprovechando el descuido de la bestia, le señala fríamente su error táctico. «Has olvidado mantener tu defensa usando resentimiento». Con la guardia de la deidad baja y su espada elevada para el impacto final, Light sentencia el desenlace inminente del combate. «Aquí termina todo, dios Oni». El ataque de Light es interrumpido de una forma grotesca. El dios Oni abre sus fauces y vomita violentamente un torrente masivo de restos esqueléticos que frenan en seco el avance del guerrero, tomándolo completamente por sorpresa. Rodeado por la macabra avalancha que ha sido expulsada por la bestia, Light grita atónito: «¿Huesos?». El horror lo invade al comprender el origen de esta defensa y pregunta con repulsión: «¿Son estos los huesos de todos los sacrificios que has devorado?». El dios Oni comienza a condensar todo su poder de resentimiento en una esfera oscura y masiva, preparándose para disparar un ataque devastador. Light, observando desde el aire entre la lluvia de huesos, nota con sorpresa que la bestia cambia repentinamente la dirección de su objetivo. Rápidamente comprende la malicia detrás de este movimiento y expone la estrategia del monstruo. «Me preguntaba por qué te molestaste en cambiar tu puntería. Es para que si yo lo esquivo, los que están detrás de mí reciban el impacto, ¿verdad?». El dios Oni libera finalmente el devastador torrente de energía oscura, disparando directamente hacia Light y los que están detrás de él. Sin embargo, Light no muestra miedo. En su lugar critica con desdén la táctica sucia de la bestia. ¿No es esta forma de pelear un poco barata? Mientras levanta una carta misteriosa para enfrentar el ataque, se burla abiertamente de la leyenda que rodea al monstruo, para ser algo aclamado como el dios Oni cuya aventura anunciará el fin del mundo. Light activa su carta con un grito de liberación, desatando una habilidad de altísimo nivel, SSSR High Magic Counter. Una barrera mágica hexagonal se materializa frente a él, interceptando el torrente de energía oscura del dios Oni. La colisión es espectacular. El ataque de resentimiento choca contra el escudo reflectivo.
El contraataque es absoluto y devastador. El rayo de energía oscura reflejado por la barrera mágica impacta de lleno en el rostro del dios Oni, haciendo que su dura piel y carne se hagan pedazos violentamente ante la fuerza del impacto. La potencia del ataque es tal que no se detiene en la bestia. El haz de luz atraviesa la zona y continúa su trayectoria hasta provocar una explosión colosal en la distancia, demostrando que el propio poder del monstruo ha sido su perdición. La confusión y el terror estallan entre los traidores al presenciar el resultado del impacto. Gritos de incredulidad como ¿qué? ¿Y qué pasó? Resuenan mientras tratan de comprender la escena a través del humo. El rostro del dios Oni ha sido catastróficamente destrozado y carbonizado por su propio poder, y la bestia, ahora impotente y humillada, solo alcanza a emitir un gemido agónico y entrecortado. Mitsuhiko no puede creer lo que ve. Light se prepara para asestarle un golpe de gracia, espada en mano frente a la bestia herida, pero se detiene un instante al escuchar el lamento patético que emana del dios Oni. Con frialdad absoluta cuestiona la deidad sobre su comportamiento. ¿Qué es eso? ¿Esa cara y ese sonido? Lejos de sentir lástima, interpreta la agonía del monstruo como una cobarde petición de clemencia y pregunta con desdén, ¿estás suplicando por tu vida? Light rechaza la súplica de la bestia con una frialdad absoluta. Con una mirada intensa que no deja lugar a dudas, le dice, «Lo siento, no puedo concederte eso». Justifica su sentencia final recordándole sus crímenes imperdonables. Aunque el monstruo haya sido utilizado como herramienta por Oboro y los demás, el hecho innegable es que la propia deidad devoró por su propia voluntad a incontables sacrificios, sellando así su destino. Light dicta su veredicto final con un grito que resuena con justicia absoluta. Tu existencia es demasiado malvada. Sin vacilar ni un instante tras rechazar la súplica del monstruo, se lanza en un ataque definitivo para purgar el mundo de la bestia, descargando su espada con fuerza letal contra la criatura cuyo rostro ya ha sido brutalmente destrozado. El golpe conecta con una finalidad devastadora. La colosal forma de el dios Oni, ahora destrozada y sin vida, se desploma desde las alturas cayendo pesadamente hacia las aguas oscuras. El impacto es tremendo, generando una explosión masiva de agua y olas que sacude todo el cráter, marcando así el fin violento y definitivo de la deidad que aterrorizó a la isla. Tras la caída del coloso, Light permanece suspendido en el aire, recortado contra el cielo, observando el resultado de su justicia con una calma imperturbable y la espada aún en mano. Abajo, entre el humo y la destrucción, la realidad de la situación golpea a Mitsuhiko con una fuerza paralizante. Incapaz de procesar que su dios ha sido aniquilado, mira hacia arriba temblando incontrolablemente y balbuceando sonidos sin sentido mientras el terror absoluto se apodera de él al ver a su enemigo intacto y victorioso. Lejos de derrumbarse por el miedo, la expresión de Oboro se transforma en una mueca perturbadora de puro éxtasis, sus ojos se dilatan maníacamente y una sonrisa retorcida cruza su rostro al comprender la realidad ante sus ojos. Ha encontrado finalmente lo que tanto anhelaba. Su objetivo, Light, ya no es el niño débil del pasado, sino un guerrero formidablemente fuerte, y esa revelación le provoca un placer enfermizo en lugar de terror. Hasta aquí llega el capítulo de hoy, con Light demostrando su verdadero poder. Antes de despedirme, quiero hacer una mención muy especial para Nicolás Ferney Barreto Martín 330. Gracias de corazón por tu donación, ayudas muchísimo a que siga trayendo este contenido. Recuerden que si quieren apoyar el canal y llevarse su saludo en el próximo video, las donaciones están abiertas. Un abrazo y hasta la próxima.